Preocupado y serio, se despertó al otro día Razumijín pasadas las 7. Muchas e imprevisibles perplejidades hubieron de acometerle de pronto aquella mañana. Ni siquiera habría podido figurarse la víspera, que habría de despertarse así. Recordaba hasta en sus más mínimos pormenores todo lo de la noche anterior, y comprendía que le había sucedido algo insólito, que había recibido una impresión completamente nueva para él y no comparable con ninguna de las anteriores. Al mismo tiempo reconocía con toda claridad que aquello era un sueño que se había caldeado en su cabeza, en sumo grado carente de realidad, hasta tal extremo irreal que hasta se avergonzaba de él, y se dio prisa a trocarlo por otras preocupaciones y cuidados más positivos que le había dejado en herencia aquel 3 veces maldito día anterior. La reminiscencia más terrible de todas era la de que se había portado el día antes como un bellaco y un salvaje, no solo por el hecho de estar borracho, sino por haberse puesto a mofarse delante de aquella señorita aprovechándose de su situación por unos celos estúpidos, de su prometido, sin saber en modo alguno de las relaciones y compromisos que entre ellos pudieran mediar, y sin siquiera conocer tampoco a fondo al sujeto. Esto es, ¿qué derecho tenía él a ponerse a juzgar tan ligero y temerariamente? ¿Ni quién le obligaba a formular juicio alguno? ¿Acaso una criatura como Avdotia Romanovna podía ser capaz de entregarse a un hombre indigno por dinero? Y siendo así, seguramente no habría en él tal indignidad. Lo de la pensión, pero ¿por qué había el hombre de estar enterado de antemano de lo que la tal casa de huéspedes era? Ya les estaba esperando otro alojamiento. Uf, y qué ruin era todo aquello. ¿Y qué disculpa era esa de que estaba borracho? Disculpa estúpida, que todavía lo humillaba más. En el vino, la verdad, y efectivamente la verdad entera, había salido a la luz, es decir, que había aflorado a la superficie toda la ruindad de su corazón, groseramente envidioso. ¿Y acaso le era lícito tampoco, en modo alguno, acariciar tales ensueños a un hombre como él, Razumijín, que venía a ser él en comparación con aquella señorita, el borracho procaz y fanfarrón del día antes? Pero ¿es que se puede quizá establecer un parangón tan cínico y grotesco? Razumijín se puso como la grana, desesperado ante tal pensamiento y de pronto, como adrede, en aquel mismo instante recordó con toda claridad cómo les había hablado la noche anterior en pie en la escalera, diciéndoles que la patrona iba a sentir celos de Avdotia Romanovna. Eso ya resultaba insufrible. Con todo el brazo descargó un golpe en la estufa de la cocina, lastimándose la mano y rompiéndose uno de los ladrillos. Sin duda, refunfuñó para sus adentros, pasado un minuto con cierto sentimiento de autohumillación, sin duda que ya no hay forma de enmendar ni suprimir todas esas estupideces, así que no hay que pensar más en ello, y lo que haré será presentarme allí sin decir nada y cumplir con mi obligación, también sin chistar, y no ofrecer disculpas ni hablar una palabra del asunto, y sin duda también que ya todo es cosa perdida. Y sin embargo al vestirse se preocupó de su traje más minuciosamente que de costumbre. Otro traje no tenía, pero, aunque lo hubiese tenido, es posible que no se lo hubiese puesto tampoco. Así, con toda intención, no me lo hubiera puesto. Pero sea como fuere, no podía quedar como un cínico y un puerco. No tenía derecho a herir los sentimientos de sus prójimos, tanto más cuanto que esos prójimos necesitaban de él y lo llamaban. Su traje lo limpió cuidadosamente con el cepillo. La ropa interior siempre la tenía pasable. En este particular era especialmente primoroso. Se lavó aquella mañana con todo esmero. En el cuarto de Nastasia había encontrado jabón. Se lavó la cabeza, el cuello y particularmente las manos. Al formularse la pregunta de si se afeitaría o no, Praskovia Pavlovna poseía unas navajas magníficas que aún conservaba de su difunto esposo, Sarnitsin. La resolvió, hasta con cierta crueldad, en sentido negativo. Se quedaría como estaba. No sea que vayan a pensar que me he afeitado para que irremisiblemente se lo figurarán, pues por nada en el mundo. Y lo principal, era tan grosero, tan cochino, tenía un modo de conducirse tan tabernario, y supongamos que él sabe que también, aunque en pocas dosis, es un hombre decente. Bueno, ¿es que hay motivo para enorgullecerse de ser hombre decente? Todo el mundo viene obligado a hacerlo, y algo más, pero a pesar de todo lo recuerda. Tiene sobre su conciencia algunas cosillas, no que sean deshonrosas, pero sin embargo,
¿Qué intenciones había tenido a veces? Y poner todo eso en parangón con Avdotia Romanovna. Pero bueno, qué diablo sea. Seguiré siendo adrede tan puerco, sucio y tabernario, y a escupir, todavía he de ser peor. En medio de tales monólogos vino a encontrarlos Zosimov, que había pasado la noche en la sala de Praskovia Pavlovna. Se retiraba a su casa, y al salir había ido de paso a echar un vistazo al enfermo. Razumijin le notificó que aquél había pasado la noche durmiendo como una marmota. Zosimov dispuso que no le molestasen hasta que él de por sí se despertase. Prometió volver por allí hacia las 11. Suponiendo que lo encuentre en casa, añadió: diablo, no siendo dueño del enfermo, ¿cómo curarle? ¿No sabe si él irá a verlas o si ellas vendrán a verlo a él? Ellas, respondió Razumijin, comprendiendo la intención de la pregunta. Creo que vendrán, sin duda, a tratar de sus asuntos de familia. Yo me retiraré. Tú, como médico, naturalmente tienes más derecho que yo. Yo no soy tampoco ningún director espiritual. Vendré y me iré enseguida. Ya tengo bastante que hacer sin contar con eso. Solo me inquieta una cosa, añadió, frunciendo el ceño Razumijin. Anoche yo, borracho como estaba, me puse a hablarles por los codos, durante el camino, la mar de estupideces, la mar de ellas. Entre otras cosas les dije que tú temías que él estuviera propenso a la locura. También a las señoras les hablaste de eso anoche. Fue una estupidez, lo reconozco, pégame si quieres, pero dime, ¿verdaderamente habías tú pensado en esa posibilidad con alguna fuerza? Eso es un absurdo, te digo, una idea firme. Tú fuiste quien me lo describiste como un monomaniaco cuando me trajiste a que lo viera, pero anoche nosotros, es decir, tú, con esos infundios del pintor le diste al pábulo. Buen tema de conversación cuando se es posible que fuera eso lo que le sacó de quicio. Si hubiera yo sabido a un punto fijo lo que le había ocurrido en la comisaría y que allí algún canalla, con esas sospechas, lo había ofendido, no habría tolerado anoche que le hablasen de eso, porque has de saber que esos monomaníacos hacen de una gota de agua un océano, ven despiertos las cosas más fantásticas. Según yo recuerdo, anoche, de ese relato de Samiotov, inferí con toda claridad, a mitad del asunto, ¿cómo es esto? ¿Un caso? Conozco yo de un hipocondriaco, cuarentón, incapaz de aguantar diariamente las burlas que un chico de 8 años le gastaba en la mesa, y que fue y lo asesinó. Y fíjate, todo mal vestido, un policía brutal, una enfermedad incipiente y semejante sospecha, de un hipocondriaco enajenado, con esa vanidad rabiosa, ese amor propio. Ahí puede ser que se cifre toda la clave de la enfermedad. Sí, diantre, ese Samiotov es, en el fondo, un buen muchacho, solo que hizo mal en hablar ayer de eso. Es un hablador horrible. ¿Pero a quién les habló? A mí y a ti. Y también a Porfiri. ¿Y qué importa que se lo haya contado también a Porfiri? Dime, sinceramente, ¿tienes tú alguna influencia con esas mujeres, con la madre y la hermana? Pues que sean con él hoy muy circunspectas. Lo serán, respondió Razumijin involuntariamente. ¿Y por qué él trató de aquel modo a ese Lushin, un hombre con dinero y que, según parece, no le desagrada a ella, cuando después de todo, entre las dos no posee ni un comino, ¿verdad? ¿A quién se lo preguntas?, exclamó irritado Razumijin. ¿Qué voy a saber yo si poseen o no un comino? Pregúntalo por ahí y puede que te enteres. Y qué estúpido te pones a veces. Te dura todavía la jumera de anoche. Hasta la vista. Dale de mi parte las gracias a Praskovia Pavlovna por su hospitalidad. Tenía cerrada la puerta de su cuarto, y al decirle yo buenos días desde fuera no me respondió, pero a las 7 se levantó y le llevaron el samovar de la cocina por el corredor. Yo no he tenido el honor de verla. A las 9 en punto se presentó Razumijin en la pensión de Bakaleyev. Las dos mujeres llevaban ya larguísimo rato aguardándolo con impaciencia histérica. Estaban levantadas desde las 7, si no desde más temprano. Él entró sombrío como la noche y les hizo un saludo desgarbado, por lo que enseguida naturalmente se enojó consigo mismo. No había contado con la huéspeda. Pulcheria Alexandrovna se fue derecha a él, le cogió de ambas manos y por poco si se las besa. Él lanzó una tímida mirada a Avdotia Romanovna,
pero hasta en aquel altivo rostro había en aquel instante tal expresión de reconocimiento y amistad, tal cumplido e inesperado respeto a su persona, en vez de miradillas burlonas y desdén harto mal encubierto, que, en verdad, se habría sentido más a sus anchas de haberlas encontrado enfurruñadas, y ahora estaba harto desconcertado, suerte que había tema de conversación preparado, y él enseguida se asió a ese cable. Al oír que su hijo aún no se había despertado, pero que todo iba bien, Pulcheria Alexandrovna manifestó que lo celebraba mucho, porque tenía mucha, pero mucha necesidad de hablar antes con Razumihin. Vinieron a renglón seguido la pregunta relativa al té y la invitación a tomarlo juntos. Ellas no lo habían tomado todavía, esperándole. Avdotia Romanovna llamó, acudió un mozo sucio y desarrapado y a él le pidieron el té, que le sirvieron por fin, pero de un modo tan sucio e indecoroso que a las señoras les mortificó. Razumihin de buena gana se habría puesto a despotricar enérgicamente contra la pensión, pero acordándose de Lushin guardó silencio, se aturrulló y se alegró lo indecible cuando las preguntas de Pulcheria Alexandrovna empezaron a llover sobre él, finalmente unas detrás de otras, sin interrupción. Al contestar a ellas, se estuvo hablando 3/4 de hora a cada paso interrumpido y vuelto a preguntar, y se dio traza de participarles los hechos más principales e indispensables, los que conocía del año anterior de la vida de Rodion Romanovich, incluyendo una detallada exposición de su enfermedad. Muchas cosas, desde luego, pasó por alto, entre otras cosas la escena de la comisaría con todas sus consecuencias. Su relato lo escucharon ellas ávidamente, pero cuando él pensaba que ya había terminado y satisfecho a sus oyentes, parecía como si para éstas no hubiera aún empezado. Dígame usted lo que piensa. Discúlpeme usted, pero todavía ignoro su nombre, le dijo atropelladamente Pulcheria Alexandrovna. Dmitri Prokofich. Bueno, pues mire usted, Dmitri Prokofich, yo tengo muchos, pero muchos deseos de saber. Así en general, ¿cómo considera él ahora las cosas? Es decir, entiéndame usted, no sé cómo expresarme, mejor dicho, ¿qué es lo que ahora le agrada y qué lo que le disgusta? ¿Está siempre tan excitado? ¿Qué deseos son los suyos y, por decirlo así, qué ilusiones abriga? ¿Quién ejerce personalmente sobre él personal influencia? En una palabra, yo quisiera... Mamenka, pero ¿cómo es posible contestar así de sopetón a todo esto?, observó Dunia. Dios mío, ¿es que yo no me esperaba ni remotamente encontrármelo así, Dmitri Prokofich? Todo eso es muy natural, respondió Dmitri Prokofich. Yo soy huérfano de madre, pero mi tío viene a verme todos los años y no acaba nunca de entenderme, ni siquiera superficialmente, y eso que es hombre listo. Además, en los 3 años que han estado ustedes separados, ha corrido mucha agua. ¿Qué decirles a ustedes? Hace 1 año y medio que trato a Rodion, hosco, adusto, altivo y orgulloso. En los últimos tiempos, y puede que mucho antes, se ha vuelto quisquilloso e hipocondriaco. Generoso y bueno es. No gusta de exteriorizar sus sentimientos, y antes prefiere proceder con dureza a revelar por medio de palabras lo que guarda en su corazón. A veces, por lo demás, no es nada hipocondriaco, sino sencillamente frío y de una insensibilidad que raya en antihumana. Así, ni más ni menos, como si alternaran en él 2 caracteres encontrados que por turno se manifestasen. A veces es terriblemente taciturno, para nada tiene tiempo, todo el mundo le estorba y él se está tendido sin hacer cosa alguna. No escucha lo que los demás hablan, jamás se interesa por aquello que en determinado momento interesa a los demás. Terriblemente orgulloso, se estima a sí mismo y al parecer no con cierto derecho para ello. Bueno, ¿qué más? Yo creo que la venida de ustedes ha de ejercer sobre él una influencia salvadora. Dios lo quiera, exclamó Pulcheria Alexandrovna, mortificada por las referencias de Razumihin acerca de su Rodion. Cuanto a Razumihin, había acabado ya por mirar con más atrevimiento a Avdotia Romanovna. La estuvo mirando con bastante frecuencia en tanto hablaba, aunque de un modo fugaz. Por un momento, y apartando enseguida los ojos, Avdotia Romanovna estaba sentada a la mesa y atenta escuchaba. Luego se levantó y se puso de nuevo a pasear, según su costumbre, por la habitación de un extremo a otro, cruzada de brazos, fruncidos los labios,
formulando de cuando en cuando alguna pregunta, sin interrumpir sus paseos, pensativa. También tenía la costumbre de no escuchar lo que los otros hablaban. Vestía un traje de color oscuro, de tela ligera, y llevaba liado al cuello un pañuelo blanco de tisú. Por varios indicios, advirtió enseguida a Razumihin que la situación de las dos mujeres no podía ser más miserable. De haber estado Avdotia Romanovna ataviada como una reina, pensaba él que no le habría inspirado ningún temor, mientras que ahora, quizá precisamente por eso de encontrarla pobremente vestida y notar él toda aquella desamparada miseria, aumentaba en su corazón el espanto y temía cualquiera de sus palabras o gestos, lo que indudablemente resultaba cohibidor para un hombre que no había menester de aquello para dudar de sí mismo. Nos ha contado usted muchas cosas curiosas acerca del carácter de mi hermano y se ha expresado imparcialmente. Eso está bien. Yo pensaba que usted sentía por él admiración, observó Avdotia Romanovna sonriendo. Yo he pensado, y de fijo será así, que debe de haber por medio una mujer, añadió, pensativa. Yo no he dicho tal cosa, aunque después de todo puede que tenga usted razón, solo que... ¿Qué? Pues que él no ama a nadie y es posible que nunca llegue a amar, falló Razumihin. ¿Eso quiere decir que es incapaz de amar? ¿Sabe usted una cosa, Avdotia Romanovna? Pues que es usted muy parecida a su hermano, casi en todo, le espetó él de pronto, de un modo para él mismo inesperado. Pero inmediatamente recordando lo que de su hermano acababa de decir, se puso rojo como un cangrejo y se aturrulló terriblemente. Avdotia Romanovna no pudo menos de sonreírse al mirarlo. Respecto a Rodia, podría ser que os equivoquéis los dos, terció un tanto picada Pulcheria Alexandrovna. Yo no hablo del presente, Dunechka. Lo que escribe Piotr Petrovich en esta carta, lo que yo y tú suponíamos pudiera ser falso, pero usted no puede imaginarse, Dmitri Prokofich, lo fantástico que él es, y por decirlo así, lo voluntarioso. Jamás pude fiar en su carácter, ni aun cuando tenía 15 años. Convencida estoy de que ahora podría salir haciendo, de pronto, algo que hombre alguno nunca pensara hacer, y que sin ir más lejos, ¿no sabe usted que, hará año y medio, hubo de sorprenderme, disgustarme y ponerme poco menos que a morir cuando se le ocurrió casarse con aquella, sí, con la hija de esa Sarnitsina, su patrona? ¿Pero conoce usted al pormenor esa historia?, preguntó Avdotia Romanovna. Usted se figura, prosiguió Pulcheria Alexandrovna con vehemencia, que en aquella ocasión le hubieran detenido mis lágrimas, mis súplicas, mi enfermedad y acaso mi muerte, por efecto de la pesadumbre, nuestra miseria. Con la mayor tranquilidad habría salvado todos los obstáculos. Sí será que no nos quiere. Él nunca, en absoluto, me habló palabra de esa historia, respondió, circunspecto, Razumihin. Pero algo he sabido de ello de labios de la propia señora de Sarnitsin, la cual, en su clase, no es de las más chismosas, y lo que a ella le oí resultaba algo extraño. ¿Y qué fue lo que usted oyó?, preguntaron al mismo tiempo ambas mujeres. No, desde luego nada de particular. Solo me dijo que esa boda, que ya estaba ultimada y que si no se celebró fue por el fallecimiento de la novia, no era muy del agrado de la propia señora de Sarnitsin. Dice, además, que la tal novia no tenía nada de guapa, y hasta afirman que era fea y muy endeblucha y rara, aunque, según parece, no carecía enteramente de buenas cualidades. Indudablemente, algunas de ellas debía de tener, pues de otro modo es imposible explicarse. Dote tampoco tenía, de suerte que él no podía haberse hecho ilusiones sobre ese particular. En general, en tales asuntos es difícil formar juicio. Segura estoy de que sería una muchacha digna, observó lacónicamente Avdotia Romanovna. Dios me perdone, pero en aquella ocasión me alegré tanto de su muerte, aunque no sé, a punto fijo, cuál de los dos habría salido perdiendo en esa boda, si él o ella, concluyó Pulcheria Alexandrovna, después de lo cual, con discreción, con reticencias y continuas miradas a Dunia, cosa que a todas luces le resultaba aquella enojoso, volvió a preguntar detalles de la escena del día antes entre Rodión y Lushin. Aquel incidente, por lo visto, la inquietaba más que todo, infundiéndole hasta miedo y sobresalto. Razumihin tornó a contárselo todo de nuevo, con toda clase de pormenores,
pero aquella vez añadió también su propia conclusión. Francamente culpó a Raskolnikov por su deliberado insulto a Piotr Petrovich, sin insistir tanto en la excusa de su enfermedad. «Lo tenía ya pensado antes de caer enfermo», añadió. «Eso mismo digo yo», exclamó Pulcheria Alexandrovna con gesto decaído. Pero hubo de chocarle mucho que Razumijin se expresara a propósito de Piotr Petrovich con aquella discreción y hasta con cierto respeto. Le chocó también a Avdotia Romanovna. «¿Qué opinión le merece a usted Piotr Petrovich?», inquirió, sin poderse contener, Pulcheria Alexandrovna. «Del futuro de su hija no puedo yo tener sino una buena opinión», le respondió, con firmeza y ardor, Razumijin. «Y no lo digo únicamente por motivos de ruin cortesía, sino porque, aunque solo fuese porque la propia Avdotia Romanovna, por su libre voluntad, se dignó elegirlo. Si yo me expresé ayer acerca de él de esa manera, fue simplemente porque ayer estaba yo indecorosamente borracho y hasta había perdido el juicio, sí, atontado, mareado, loco enteramente, y hoy me avergüenzo de ello». Se puso encarnado y se calló. Avdotia Romanovna se ruborizó también, mas no interrumpió el silencio. No había proferido palabra alguna en tanto se habló de Lushin. A todo esto, Pulcheria Alexandrovna, sin poderse reprimir, daba muestras visibles de impaciencia. Finalmente, titubeando y sin apartar la vista de su hija, declaró que en la actualidad la preocupaba mucho una circunstancia. «Mire usted, Dmitri Prokofich», empezó, «y voy a ser enteramente franca con Dmitri Prokofich, ¿verdad, Duneshka?» «Oh, desde luego, mamenka», observó Avdotia Romanovna muy sugestivamente. «He aquí de lo que se trata», dijo precipitadamente Pulcheria Alexandrovna, cual si le quitaran una montaña de encima al autorizarle para que contase sus penas. «Hoy muy temprano hemos recibido una carta de Piotr Petrovich, en respuesta a la que nosotros le escribimos anoche, anunciándole nuestra llegada. Mire usted, anoche debió él salir a recibirnos como nos había prometido, a la estación. En vez de eso nos encontramos con que había enviado a la estación a recibirnos a un criado, con las señas de la pensión y el encargo de indicarnos el camino y participarnos que él, Piotr Petrovich, acudiría a visitarnos aquí hoy, por la mañana. Pero en vez de eso, esta mañana hemos recibido esta carta suya. Lo mejor será que la lea usted mismo. Hay en ella un punto que a mí me trae muy desazonada. Usted verá enseguida qué punto es ese, y me dará usted su opinión sincera, Dmitri Prokofich. Usted mejor que nosotras conoce el carácter de Rodia, y es el más indicado para aconsejarnos. Le prevengo a usted que Duneshka ya ha tomado su determinación desde el primer instante, siendo yo la que no sé qué hacer, y tenía puesta en usted toda mi esperanza». Razumijin desdobló la carta que llevaba fecha del día anterior y leyó lo siguiente. «Muy señora mía Pulcheria Alexandrovna, tengo el honor de comunicarle que debido a obstáculos imprevistos que surgieron, no pude salir a recibirlas a ustedes a la estación, enviando con ese objeto a persona sumamente capacitada. Asimismo me veré también mañana privado del honor de verla, con motivo de un asunto inaplazable en el Senado, y a fin de no ser un obstáculo para la entrevista de usted con su hijo y Avdotia Romanovna con su hermano. No podré tener el honor de visitarlas a ustedes y presentarles mis respetos en su domicilio hasta mañana a las 8 en punto de la tarde, a propósito de lo cual me permito dirigirle mi ruego encarecido y añadiré terminantemente de que a nuestra común entrevista no se halle presente Rodion Romanovich, pues de una manera sin ejemplo e insolente me insultó ayer con ocasión de la visita que le hice por estar enfermo, y además porque hemos de tener personalmente una explicación indispensable y circunstanciada tocante al punto consabido, respecto al cual deseo conocer su personal opinión. Tengo al mismo tiempo el honor de notificarles que, si no obstante mi ruego me encontrase ahí con Rodion Romanovich, me vería precisado en tal caso a retirarme en el acto, y entonces no tendrían ustedes a quien culpar sino a ustedes mismas. Escribo esto suponiendo que Rodion Romanovich, que cuando yo lo visité parecía tan enfermo, podría ponerse bueno en el espacio de 2 horas y echarse a la calle e ir a visitarlas a ustedes. He podido convencerme de ello por mis propios ojos, en el domicilio de cierto borracho atropellado por un coche y muerto a consecuencia del accidente, y a cuya hija, una muchacha de mala nota, entregó anoche nada menos que 25 rublos con el pretexto de ayudar a los gastos del sepelio,
cosa que me sorprendió grandemente, sabiendo cuánto trabajo le habría costado reunir esa cantidad. Sin más, con el testimonio de mi particular estimación a la honorable Avdotia Romanovna, le ruego se digne aceptar la expresión de los sentimientos de respetuoso afecto de su humilde servidor, P. Lushin. ¿Qué hacer ahora, Dmitri Prokofich?, exclamó Pulcheria Alexandrovna poco menos que con lágrimas en los ojos. ¿Cómo voy yo a avisarle a Rodia que no venga, tan altivamente como exigió anoche la ruptura con Piotr Petrovich y salir ahora mandándole que no venga? Pues con toda intención vendrá como llegue a enterarse. ¿Y qué va a suceder entonces? Haga usted lo que haya decidido, Avdotia Romanovna, repuso tranquila e inmediatamente Razumijin. Ay, Dios mío, ella dice, Dios sabe lo que dice ella, sin explicarme lo que se propone. Dice ella que lo mejor es decir, lo mejor no, sino lo que irremisiblemente tiene que ser, es que Rodia esté aquí con toda intención a las 8 y que ambos no tengan más remedio que encontrarse. Yo, en cambio, estaba dispuesta a no enseñarle a él esta carta y poner por obra, contando con su ayuda, alguna estratagema para que él no viniese, porque es tan irritable. Y tampoco entiendo lo más mínimo eso del borracho que murió y de esa hija, y cómo pudo él entregarle a la tal hija sus últimos dineros que... ¿Qué tan caros le costaron a usted, Mamenka?, añadió Avdotia Romanovna. Anoche no estaba en su juicio, declaró, pensativo Razumijin. Si ustedes supiesen lo que hizo anoche en cierto figón, aunque con talento, eso sí, por cierto que me habló anoche de algo de un difunto y una muchacha, efectivamente, cuando veníamos para casa, solo que yo tampoco entendí aunque por otra parte, también yo anoche... Lo mejor será, Mamenka, que vaya usted misma a verlo, y le aseguro a usted que de ese modo podremos decidir, sin ambajes, lo que se haya de hacer. Sí, y ya es hora, señor, las 10 pasadas, exclamó, consultando su magnífico reloj de oro y esmalte, que llevaba colgado del cuello mediante una fina cadenilla veneciana, y que desentonaba horriblemente del resto de su tocado. Regalo del novio, pensó Razumijin. Ah, sí, ya es hora. Anda, Dunechka, anda, la apremió alarmada Pulcheria Alexandrovna. Podrá pensar que estamos todavía enfadadas por lo de anoche cuando tanto tardamos en ir a verlo. Ay, Dios mío. Así, diciendo, se echaba encima el chal a toda prisa y se ponía el sombrero. También Dunechka acabó de arreglarse. Sus guantes eran no solo viejos, sino hasta rotos, según observó Razumijin, y sin embargo, aquella pobreza patente en el vestir confería a ambas mujeres ese aspecto de especial dignidad que siempre se encuentra en aquellas personas que saben llevar un traje pobre. Razumijin miró con admiración a Dunechka y se sintió orgulloso de conducirla. Aquella reina, pensó para sus adentros, que lavaba sus medias en la cárcel, parecía en tal momento, sin duda alguna, una verdadera reina, y más todavía que en el de sus más brillantes fiestas y solemnidades. Dios mío, exclamó Pulcheria Alexandrovna, ¿cómo habría podido figurarme yo que iba a temerle a una entrevista con mi hijo, con mi queridísimo Rodia? Pues le temo, Dmitri Prokofich. No tema usted, Mamenka, dijo Dunia, besándola. Mejor será que confíe usted en él. Yo confío. Ay, Dios mío, también confío yo. Y en toda la noche he podido dormir, exclamó la pobre mujer. Salieron a la calle. Mira, Dunechka, ¿sabes una cosa? Pues que esta mañana, al quedarme un poco transpuesta, fue y se me apareció en sueños la difunta Marfa Petrovna, toda de blanco, y se me acercó, me cogió de una mano, inclinó hacia mí la cabeza y tan seria como si me reprochase. ¿Será un buen agüero? Ay, Dios mío, Dmitri Prokofich, usted todavía no lo sabe. Marfa Petrovna murió. No lo sabía. ¿Quién era Marfa Petrovna? Murió de repente y figúrese usted... Después, Mamenka, intervino Dunia, ten en cuenta que aún no sabe de qué Marfa se trata. Ah, ¿no lo sabe usted? Y yo creía que usted ya estaba al tanto de todo. Usted me perdone, Dmitri Prokofich. Desde hace unos días tengo trastornado el juicio. Verdaderamente, yo a usted lo considero como nuestra providencia, así que estoy convencida de que usted está enterado de todo. Yo lo considero a usted como de la familia. No tome usted a mal que así me exprese. Ay, Dios mío, ¿qué es eso que tiene usted en la mano derecha? ¿Se hizo daño? Me lo hice, refunfuñó Razumijin completamente dichoso.
Yo a veces me dejo llevar demasiado de mis impulsos, tanto que Dunia me corrige, pero Dios mío, ¿en qué camarote vive? Pero, ¿se habrá despertado ya? ¿Y esa mujer, su patrona, cree que eso es una habitación? Oiga usted dijo que a él no le gusta mostrar al descubierto su corazón, así que quizá no vaya a aburrirle con mis flaquezas. ¿No querrá usted aleccionarme, Dmitri Prokofich? ¿Cómo debo conducirme con él? Yo, usted lo sabe, voy allá como enajenada. No le pregunte usted mucho de nada, si ve que frunce el ceño. Sobre todo no le pregunte usted mucho acerca de la salud, le contraría. Ah, Dmitri Prokofich, qué duro es ser madre, pero aquí está la escalera. ¡Qué escalera tan horrible! Mamá, está usted hasta pálida, serénese, paloma mía, dijo Dunia acariciándola. Él debe tener a dicha el verla a usted, y usted martirizándose de ese modo, añadió, echando fuego por los ojos. Espérense, que voy a ver yo primero si se ha despertado o no. Las dos mujeres echaron a andar despacito detrás de Razumihín, que ya iba escaleras arriba, y al llegar al cuarto piso y pasar por delante de la puerta de la patrona, pudieron observar que aquella estaba entornada hasta dejar una rendija por la que atisbaban dos ojos, negros y penetrantes, desde la oscuridad. Al encontrarse las miradas, se volvió a cerrar, de pronto, la puerta, y con tal estrépito que Pulcheria Alexandrovna estuvo a punto de lanzar un grito de susto.